Libre TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Les saludamos con mucho gusto y bueno, pues hoy vamos a seguir platicando de elecciones. Estos procesos que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio son apenas una primera parte, una parte importante, ¿cierto?, de los procesos democráticos de cualquier comunidad, de cualquier país, y que sin embargo son solo eso, una parte. Hace falta para algunos expertos una mayor participación de todos nosotros como habitantes de esta comunidad, como ciudadanos. Pero bueno, ¿de qué manera podemos participar? ¿Cómo podemos incidir? ¿O por qué si participamos o por qué no? De todo eso vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados. Ya la semana anterior estuvo con nosotros el doctor Francisco López Bárcenas y otras personas que le acompañaron, platicando precisamente de la participación de un sector muy específico de la población que tenía que ver con asuntos indígenas. Hace un par de semanas también nuestros invitados que nos acompañan también nos estuvieron compartiendo datos, su perspectiva, su análisis, su interpretación muy específica de lo que pasó el 6 de junio, pero hoy queremos extender un poco más el tema, no solo delimitarlo a temas electorales, sino hablar en general de la participación política, democrática, de qué más le falta a nuestra sociedad para transitar a a esos otros espacios o niveles que pues muchas otras sociedades de manera internacional ya tienen. Así que bueno, voy a saludar a nuestros invitados de hoy y son la doctora Flavia Freidenberg, híjole, prometí que no me iba a trabar, Flavia Freidenberg, y nos acompaña también el doctor Hugo Borjas. Flavia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola Lidia, qué gusto saludarte, buenos días y buenos días Hugo, qué bueno estar con ustedes. Gracias. Doctor Hugo Borjas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días, tardes, no sé a qué hora vaya a salir esto, pero aquí estamos. Nosotros estamos grabando de día en la mañana, muy tempranito, porque bueno, pues ustedes saben que esto de la pandemia nos da ciertas facilidades y así nos estamos ajustando. Bueno, a ver, preguntarles en principio, doctora Flavia, ¿qué es la cultura política? A veces como que manejamos un poco el concepto, más por lo que de pronto escuchamos, pero si nos pudieras dar alguna explicación, información muy básica, muy sencilla, de manera que nuestros televidentes, la gente que nos está viendo, reconozca que ya de vez en cuando ellos mismos están ejerciendo estas prácticas de cultura política, a veces sin saberlo a detalle. Bueno, no diría yo a veces, yo diría todos los días, a cada instante, respiramos una serie de valores, de ideas, de orientaciones que conforman nuestra manera de relacionarnos con el sistema político. ¿Qué es el sistema político? La democracia es un sistema político. Hay otros, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el que nos gusta vivir, porque en los otros no nos gusta vivir tanto. Entonces, el concepto de cultura política es básico, es central, porque lo que está diciendo es que las personas tenemos una serie de orientaciones respecto a cómo percibimos qué es y cómo funcionan las instituciones que están dentro de ese sistema político. Que las personas tenemos una serie de percepciones respecto a cuál es nuestro papel dentro de ese sistema político. Y que las personas tienen una serie de percepciones respecto a qué pueden hacer ellas sobre esas instituciones y ese sistema político. Y como bien sabe el doctor Hugo Borjas, durante muchísimos años los y las académicas hemos pensado que cuanto más activos estuvieran las y los ciudadanos respecto a ingresar sus demandas, sus quejas, sus propuestas dentro del sistema político, es decir, cuanto más participativa fuera la ciudadanía en un sistema político democrático, era muchísimo mejor para la democracia. Y ese concepto, bueno,
¿Cuánto hemos leído ya, Hugo, sobre eso? Muchísimo. Por eso es tan importante lo primero, lo más básico para tener una cultura política participativa es que la ciudadanía conozca, sepa, se informe sobre son las instituciones del sistema político. Que la ciudadanía, y yo estoy convencida que muchas de estas cosas la gente lo sabe que para vivir en democracia tiene que haber elecciones. Sin elecciones no hay democracia, es el corazón de la democracia. Ese es un saber, es un aprendizaje que tienen las y los ciudadanos. Entonces, eso no lo sabes, querida Lilia, un día, en algún instante, lo sabes todo el tiempo, sabes que hay unas elecciones, sabes que cada determinado tiempo el Estado, el gobierno te va a decir, bueno, en este caso el Instituto Nacional Electoral te va a decir, hey, te necesito para que vengas a ejercer tu voto, porque me importa tu opinión, porque tú tienes que decidir quién quieres que te gobierne. Y estos son saberes, aprendizajes que se integran dentro de la cultura política. Doctor Hugo Borjas, ahora quisiera que tú nos comentaras, explicaras así, tan didáctico como yo le diría a la maestra, dice que es doctora, pero yo le diría a la maestra por lo didáctico, parece así como que, yo creo que tus alumnos están de reconocer esa manera tan fácil, tan sencilla de explicar. La participación ciudadana, Hugo, cuéntanos, sabemos que es un mecanismo social importante, pero también un poco para entenderlo en el contexto de nuestra vida cotidiana, por qué es importante, qué es y por qué es tan significativo en una democracia o en las sociedades que aspiran a ser democráticas. Bueno, sin duda alguna, lo que le da vida a la democracia, lo que le da vida a la sociedad, al Estado, a prácticamente cualquier cosa, es el ejercicio de la participación. Por supuesto que hay una serie de circunstancias que hacen posible la participación. Como decía Flavia, bueno, donde queremos vivir, no todos, ¿sí? Por las encuestas que han salido, no todos, pero queremos vivir en democracia, y la democracia es la que mayoritariamente facilita la participación, reconoce la participación. Por esa razón es que queremos vivir en democracia, porque a través de la democracia, que es la que más facilita, la que más promueve la participación, bueno, nosotros lo podemos expresar respecto de nuestra vida que en esencia es política, es social, y la posibilidad de expresarnos, de manifestarnos, sí, es la participación, es la manera en cómo nosotros hacemos saber a la sociedad, al gobierno, al mundo, que estamos satisfechos, que estamos insatisfechos. No me estoy centrando en participación electoral, que esa es una parte de la participación ciudadana, que sí es quizá la que más acento, o en la que más acento se pone, porque está rodeada de una serie de elementos, pero las otras también son importantes y también conforman el comportamiento del ciudadano. Y ojo, aquí estoy metiendo ciudadano, que también van ligados, todos estos son conceptos que van ligados y que hacen y le dan valor a los conceptos, ¿sí? Y en el concepto de ciudadano, bueno, va inmerso el de participación también. Entonces es básicamente eso, es la expresión que tiene el ciudadano para decir que está satisfecho o insatisfecho. Ya no digo con solo los referentes políticos, porque a veces al propio ciudadano se le escapa que son referentes políticos, sino con una serie de cosas, de comportamientos sociales, digamos. Esto aquí sería interesante enfrentar la ciencia política con la sociología, porque sí, los politólogos se quedarán con los referentes políticos, pero hay también referentes sociales que importan, ¿sí? Entonces, bueno, es básicamente eso. Lo bueno es que eso lo hacen los politólogos. Las politólogas, que también hacemos ciencia política, ¿no? También tomamos a las referencias sociales. Y las ciudadanas también participamos activamente. No solo los ciudadanos participan activamente de la construcción democrática. Es muy interesante eso que me dices, porque justo por aquí tengo un libro, ¿sí? Que es de Alex Grigelmo,
¿sí? Ajá. Que se llama Propuesta de Acuerdo sobre el Lenguaje Inclusivo. Ay, ¿Sí? mira qué bien. Yo justo tengo aquí que se llama La mujer invisible y muestra cómo el no uso del lenguaje inclusivo y cómo hacer una ciencia que no genera datos diferenciados produce brechas incluso en la generación de datos. Bueno, yo lo único que a lo que me centraría es que él es un experto sobre el lenguaje. Ella es una experta sobre el lenguaje. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Esa es la ventaja de estar entre amigos, que se puede discutir, debatir, interpelar. Es la No riqueza siempre. del debate. Mira, Lidia, más que entre amigos estamos entre científicos. Entonces, la ciencia se construye a partir de la diversidad. Si estamos si entendemos, por supuesto que somos amigos, si somos amigos de hace muchísimos años, y las cosas que nos hemos dicho, que no las podemos decir públicamente, nunca hemos estado siempre de acuerdo, pero lo más importante es que somos cada uno de los dos científicos, y la ciencia se construye a partir de la diferencia. Y claro que este es un tema de mucha relevancia y de mucha discusión. Yo tengo una posición efectivamente, el doctor Borjas obviamente que puede tener otra, lo que pasa es A que mí yo me no puedo gustaría, nunca a mí me gustaría, Flavia, cuando precisamente, perdón, a mí me gustaría ¿Perdón? que nos sintetizaras como tu postura y que nos la explicara también Hugo, para la gente a lo mejor que se le fue muy rápido este asunto de los libros, de las portadas y que entre líneas no acabamos de entender, que nos explicaras, tú te referías a un uso del lenguaje diferenciado y que considerara el género y el doctor Hugo Borjas ahorita nos explicará qué es lo que nos quiso decir en 2 minutos cada quien. ¿Nos podrías sintetizar cuál es tu postura frente al uso del lenguaje? Sí, bueno, no se trataba de una cuestión de libros. Lo que estamos diciendo es que hay una manera de visibilizar una desigualdad estructural que hay en las sociedades y que este libro lo que está diciendo, que es muy bueno, yo en verdad lo recomiendo, es algo muy interesante lo que plantea aquí. Lo que ella está diciendo, Caroline Criado Pérez, y el libro se llama La mujer invisible, es más allá del uso incluyente, del uso del lenguaje incluyente, es que la generación de data, de investigación, tiene sesgos implícitos de género masculino, que el expertise está de alguna manera dominado por este sesgo de géneros masculinos. Dicho de otra manera, la gente per se cree que la voz que sabe es masculina. Y ella dice, bueno, eso puede ser una discusión simplemente del lenguaje. Ella dice, va mucho más allá del lenguaje. Las mujeres, el 50% de la población, está y ha sido históricamente invisibilizada. Y muestra muchos ejemplos concretos respecto a cómo esa invisibilización y cómo no contar con data diferenciada para hombres y mujeres, a las mujeres nos puede costar la vida, ¿no? Y pone el ejemplo, y San Luis es un buen caso para poner este ejemplo, de la construcción de los autos, ¿no? La posición donde históricamente se habían puesto los airbags, que es para proteger la vida de las personas que conducen, está hecha en una posición, en una medida y en un tamaño siguiendo el modelo físico masculino. No toman en cuenta la data del tamaño y entonces se encontraron que frente a un mismo accidente, a un mismo choque, las mujeres morían más que los hombres si el airbag se había abierto. Entonces eso era porque nos pegaba acá. Y el golpe era diferente a que si a un hombre le pega acá, por obvias razones. Entonces, introducir data diferenciada te ayuda a tomar mejores decisiones y te ayuda a prever determinadas cosas. Entonces el libro muestra un montón de ejemplos, entre ellos de que el uso del genérico masculino no nos incluye. Y que sigue abriendo la brecha, ¿no? Esta Lo que distancia ella dice en es que muchos hay una sentidos, brecha claro. de edad. Sí, hay una brecha de Vamos a ir a género una en lo que... pausa
Vamos a una pausa y cuando regresemos le damos chance de que conteste el doctor Hugo Borjas. Sí, te vamos a dar chance. Pero bueno, pues antes tenemos que hacer esta pausa. Les recuerdo que nuestro programa se estrena hoy martes y los miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. La participación ciudadana es un mecanismo social importante que le da vida a la democracia. De acuerdo a los expertos, para que el pueblo ejerza verdaderamente este poder, es necesario que los ciudadanos tomen parte en las cuestiones públicas que son del interés de todos, ya que la participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes de una nación sean escuchadas. Sea el tipo de democracia que sea, se necesita de la participación de los ciudadanos para que el gobierno tenga razón de ser y se convierta verdaderamente en el gobierno del pueblo. La participación no se limita en el voto. Hay múltiples formas de tomar parte en los asuntos públicos. Existen distintos tipos de participación: la social, comunitaria, política y ciudadana. Estamos de regreso y este programa lo estamos dedicando para platicar de ciudadanía y participación. Nuestros invitados, la doctora Flavia Freidenberg y el doctor Hugo Borjas, estuvimos en el bloque anterior hablando, bueno, pues de cultura política, participación ciudadana, la importancia de ambos conceptos y bueno, pues nos comentaban también que la democracia no solo son las elecciones, son muchos otros elementos que podemos resumir, digamos, y está, yo entiendo mal que lo reduzca a esto, pero en términos, digamos, prácticos para efectos de los tiempos de televisión, a la importancia vital de la información y la participación. Y yo la pondría en ese orden como nuestros invitados la expresaron, ¿no? Sin información, tu participación puede quedarse, pues quizá no a la altura de lo que una democracia exige, no solo en la toma de decisiones, sino en muchos otros ámbitos que ya iremos comentando. Y bueno, nos quedamos en un debate por ahí que surgió coyunturalmente, le damos chance al doctor Hugo Borjas para que exponga su punto de vista y retomamos este asunto de la ciudadanía y la participación en nuestro país. Adelante, doctor. Bueno, mira, yo creo que no, esto no es un debate, porque yo no pienso diferente de cómo piensa Flavia, ¿sí? Y yo en este punto reconozco, pertenezco a una generación en donde todavía los roles de género estaban muy marcados y mi generación está, digamos, despertando, saliendo, y no todos, ¿sí? De esa situación, en donde, y nos centrábamos justo en el lenguaje, y yo no escapo a eso, y fue claro, en donde no me detengo en muchos, digamos, discusiones que se han tenido sobre el uso del lenguaje. Lo que sí es cierto es que a veces estamos pensando en unas cosas porque todavía no estamos inmersos en el lenguaje inclusivo, en un lenguaje que alguno de ellos se encuentra todavía en discusión y hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero que de alguna manera, lo más conveniente, y por eso, insisto, no es debate, lo más conveniente es, por lo pronto, dar, y digo por lo pronto porque no sabemos, estamos en construcción, es darle ese aspecto al lenguaje neutro o incluso a veces en favor de la mujer. Sí. Y en esto yo siempre le he dicho, estoy a lo que me puedan comentar porque nos falta mucho en general nos falta aprender mucho al respecto. Pero digo, no es debate, no es enfrentamiento, no pienso diferente. Sí podría, en cuanto al lenguaje, sí me gusta la economía del lenguaje y de pronto me parece muy cargado cuando en algún momento nos caemos en el las. Pero si eso es lo que corresponde en estos tiempos, se hace. ¿Sí? Más allá, es más importante lo otro que esto. ¿Sí? Claro, entonces, que la economía del lenguaje.
Vamos, esa es No podríamos escatimar simplemente por el uso de ciertas palabras, exactamente. porque la reivindicación que está por medio es mucho más trascendente, ¿no? Creo Y mucho más importante. que es, Sí. claro, mucho Me más gustaría importante. pensar que el día de mañana usamos el lenguaje como queramos, pero no afecta ni causa impacto en los hechos. Hoy vemos, Que Flavia hoy se nos impacta. muestra un libro en el cual sí impacta en los hechos, entonces hay que hacer el cambio. Hay que hacerlo. Si en el futuro no impacta, pues entonces que cada quien se refiera como quiera porque no impacta. Pero creo que estamos encontrando que sí lo hace y entonces hagámoslo. ¿Sí? Y en ese sentido, la acotación que hace Flavia respecto a mi expresión, pues la considero acertada y pertinente. ¿Sí? Pero Muy nada bien, más. muchísimas gracias a ambos. Estoy segurísima, Lidia, Hugo, que estos son los debates que hay que hacer o las conversaciones que hay que tener. Y estoy segurísima que reflexiones como las que hace Hugo son las que necesitamos. O sea, necesitamos hombres comprometidos también con la construcción paritaria y la construcción igualitaria. Las palabras reflejan lo que uno piensa. Por tanto, es verdad que hay un uso común del lenguaje que nos enseñaron así, tanto a Hugo como a mí nos formaron en un lenguaje donde el masculino universal supuestamente desde la Ilustración nos integraba a todos. Y la que osó decir que eso no era así, le cortaron la cabeza, la guillotinaron, ¿no? Olimpia de Gauche. Entonces, sí importa las palabras que usamos. Y sí hay palabras que incluyen. Entonces, en vez de decir ciudadano, podemos decir ciudadanía, y ahí están los dos, o personas ciudadanas, y ahí están, bueno, perdón, los dos, los tres, los cuatro, porque ya sabemos que no hay solo dos géneros, ¿no? Eso es una construcción, el género es una construcción social, no es el sexo biológico, entonces la construcción hoy por hoy supone varios distintos géneros, ¿no? Entonces también no hay que reproducir la binariedad, pero bueno, a los otros, ¿no? Argentina ha dado un paso importante, bueno, los jóvenes y las jóvenes argentinas hicieron un paso importante en esa discusión, ¿no? Pero quisiera, si te parece, Lidia, volver a un punto en donde estábamos antes de Sí, por supuesto, a eso iba, porque si no ya el programa le va a tener que cambiar el título, ¿no? No pasa nada. Adelante, que ya haríamos otro, ¿no? Sí, esto tiene Una que continuación. ver con la manera de hacer ciudadanía. Y estamos hablando de ciudadanía. Y la ciudadanía que necesitamos, ¿no? Es una ciudadanía que tenga estas discusiones. O sea, no por no tener estas discusiones resolvemos. Discusiones en el sentido, digamos, de deliberación, ¿no? No de pelea. Entonces, me parece muy importante agregar a lo que había dicho Hugo respecto a la participación política, que como bien señaló Hugo, puede ser electoral, pero no se agota en lo electoral. Aquí en México hay una visión muy formalista de la participación. ¿Qué es la participación? Cada vez que voy a votar, si milito en un partido político, si financio un partido político y si me reúno a discutir sobre política. Hay otras formas de participación que le llaman acción política, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con algo que me duele, que me molesta, me activo y salgo a la calle a protestar. Y eso es una manera también de expresar mis opiniones. Y en algunas sociedades eso ha estado bien estigmatizado, ¿no? Porque nos pone nerviosos que la gente salga a la calle a protestar. En otras sociedades, al contrario, se dice, qué bueno que la gente, cuando hay algo que no está de acuerdo, salga y manifieste sus expresiones. Por supuesto, de manera pacífica, por supuesto, bajo unas determinadas reglas que el propio Estado establece, pero eso también es participación. Y lo que yo quería mencionar son dos cosas. Primero, que la democracia necesita demócratas. Nos centramos en hacer elecciones, y yo entiendo por qué México se centró en hacer elecciones, y aplaudo a las maestras y a los maestros que construyeron ese modelo de democracia. Entiendo todo, pero hicimos una inversión muy fuerte en lo institucional, y yo creo que hay que girar, sin dejar, quizás gastando menos, pero sin dejar el foco del importante de las elecciones,
hay que mirar un poco hacia las personas que hacen la democracia. Y yo creo que no se trata solo de estar informados, que es muy importante, que es un primer elemento. También, por supuesto, se supone que cuanto más informado esté, cuanto más conozco, puedo estar más interesado, tengo interés, ¿no?, en la política. También se trata de la capacidad de las personas de ser respetuosos con el que piensa distinto y de cómo conversan sobre lo que, ¿no? No se trata de cancelar. No sé si ustedes son cercanos a este concepto, para mí es nuevo, ¿no? La cultura de la cancelación. No se trata de cancelar a alguien porque no piensa como yo. Se trata de encontrar, no se trata tampoco de tolerar todo. Un amigo mío guatemalteco siempre me dice, Flavia, no se trata de tolerancia a todo. Vos tenés que poder expresar lo que no estás de acuerdo. Ahora, hay unas tolerancias a un acuerdo básico y es el respeto que seamos diferentes, de que pensemos distinto. Y esa ciudadanía, esos demócratas que necesita la democracia, necesitamos aprender a tolerar. Yo acabo de publicar un artículo en España, en El País de España, bueno, en Agenda Pública del País, que se llama El derecho a estar en desacuerdo. Entonces yo ahí expreso mi preocupación, porque me parece que no estamos trabajando en la cultura de la tolerancia, de la diversidad, del respeto al otro. Y una ciudadanía participativa debe estar informada, debe tener interés en la política, pero además tiene que ser tolerante al que piensa distinto. Y varias cosas más que luego comentaremos, pero estos elementos me parecen centrales. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ir platicando de estos elementos que nos ha puesto la doctora Flavia en la mesa, pero también de lo que mencionaba el doctor Hugo Borjas, que tiene relación, creo yo, mucho con la historia política de nuestro país. Este asunto que mencionaba de la generación de la que venimos, de cómo fuimos educados, de qué estuvimos aprendiendo, de cómo eran las manifestaciones políticas de nuestros padres o en nuestros primeros años cuando pudimos ir a votar, cuál era el entorno y el contexto, y bueno, quién mejor que Hugo Borjas sabe que esto era de ciertas prácticas, de ciertas élites en nuestra ciudad, en nuestro país, y que bueno, pues es importante también retomar para entender un poco cuáles son hoy nuestras habilidades, nuestros saberes, nuestras competencias, porque nacimos en un México, crecimos nuestros primeros años, digamos, políticamente o cuando empezamos a ejercer nuestra ciudadanía legalmente a los 18 años, y que hoy para la gente de nuestra generación y un poquito más grandes, pues es difícil, ¿no? Quizá los de 30 y tantos, ya balconía nuestras edades, pero quizá los de 30 y tantos pues están ya acostumbrados a otro tipo de dinámica social que no nos tocó necesariamente. Hacemos una pausa y regresamos a nuestra vía de comunicaciones a través de Facebook y bueno, pues estén pendientes también de las cápsulas que les compartimos en estos espacios. Los dejo aquí con información precisamente que está ocurriendo desde el Colegio de San Luis. Continuamos. En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a diputados federales para la 43ª legislatura. El 6 de abril de 1952, más de 20,000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, donde demandaban al entonces candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, que hiciera cumplir su promesa de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas. Una vez como titular del Ejecutivo Federal, el 17 de octubre de 1953, Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que reconocieron el derecho al voto de las mujeres en elecciones federales. Se hacía justicia, se consumaba una lucha y comenzaba otro largo proceso para garantizar la ciudadanía plena de las mexicanas. En tanto, en 1964 se eligieron a 2 senadoras y en 1979 Griselda Álvarez fue electa para gobernar el estado de Colima. El sufragio femenino significó un primer paso para el reconocimiento a la igualdad en la participación política.
A 66 años, todavía hay mucho por lograr hacia una mayor participación y liderazgo para las mujeres y las niñas. Bien, continuamos. Decía yo antes de la pausa que este tema del que estamos platicando de, bueno, pues ciudadanía y cultura política y participación, creo que tiene que entenderse con un antecedente histórico importante. Y hoy somos, bueno, pues lo que, resultado de muchas prácticas políticas que tuvimos que vivir, pues en muchas décadas. ¿Qué tanto influye, qué tanto nos ha determinado, doctor Hugo Borjas, a estas generaciones que hoy estamos activos como ciudadanos? ¿Qué tanto influye todo este pasado reciente, esta historia de la que venimos de un partido que duró en el poder muchas décadas, que nos acostumbró a ciertos modelos de participación y a una vida política pues muy particular que ha tenido México en ese sentido? Bueno, los procesos históricos sin duda alguna son sumamente importantes y sumamente importantes en el hecho de que influyen en la participación. Como bien lo dices, en México la historia del PRI gobierno ha sido fundamental para generar un tipo de ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque ya se sabe, el PRI gobierno estaba metido en todos lados, pero más allá de que estuviera metido en todos lados, generaba un tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque así lo pedía el sistema. Ese hecho, por supuesto, genera, generaciones que nacen ya con ese comportamiento. Yo recuerdo muy bien que estar en disenso con el profesor no era bien visto y entonces uno se quedaba callado porque estaba en riesgo tu calificación. Eso bajándolo al día a día. Claro que esto ha ido evolucionando y hoy en día podemos encontrar, ahora que estamos del otro lado y que uno ha tenido la posibilidad de conocer ambos lados cuando tú estás frente a grupo, bueno, das la oportunidad del disenso, das la oportunidad de que el estudiante piense diferente. Y aquí esto es bien, bien interesante respecto de lo que decía Flavia anteriormente con el aspecto de la tolerancia. Aquí hay un punto importante en el cual hay que ser tolerante, pero no solo eso. Se termina cuando quieres que el otro piense como tú crees que es lo correcto. Y ese es el problema. Cuando quieres obligar a que el otro piense o los otros o las otras piensen como tú crees que es lo correcto. Y entonces ahí se acaba todo. Bueno, también se sabe que hay sociedades, como en el hecho de la sociedad española, la sociedad chilena, que tuvieron un rompimiento por el salto que dieron, brusco, en cuanto a su sistema político, en cuanto a una serie de comportamientos que venían de una dictadura, y entonces hay un rompimiento y esos ejemplos son más proclives a que transiten hacia una democracia más consolidada. En el caso mexicano ha ido todo de manera muy pausada. No hubo ese rompimiento. No quiero decir que el PRI gobierno haya sido una dictadura, no. Pero hubo una serie de elementos que dieron un cauce más suave al tránsito, que todavía bien a bien no sabemos dónde nos encontramos, vamos y venimos, nos movemos, hay cosas que creíamos desaparecidas y de pronto surgen o resurgen. Entonces, eso sin duda alguna genera un tipo de ciudadanía, un tipo de comportamiento que nos hace que eventualmente no dejemos atrás todo el aspecto histórico, todos esos referentes con los que vivieron nuestros padres, con los que vivimos nosotros, y que hoy, bueno, sí estamos teniendo otros, pero que hace falta un empeño social para cambiar, para comportarnos de distinta manera a cómo nos veníamos comportando. Y esto me refiero a
ese aspecto sumiso hacia la autoridad, hacia no levantar la voz por miedo a la autoridad, por lo que pudiera pasar. Ejemplos como estos hay miles que se vivieron no hace mucho, sino que solo levantar la voz ponías en riesgo tu estancia como estudiante, ponías en riesgo tu trabajo, ponías en riesgo tu grupo de amigos, una serie de cosas que si reflexionamos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que en algún momento lo vivimos. Y ese fue, digamos, el tipo de ciudadanía que se construyó durante décadas en México. Y eso impacta sin duda alguna. Cierto, porque habría que pensar en las generaciones más recientes, ¿no? Que ya tuvieron un poco de más de conciencia de lo que ocurría políticamente en su entorno y han visto quizá a partir del año 2000 esta alternancia, una vez gana un partido, a la siguiente sexenio gana otro y hay ciertas reivindicaciones sociales que antes no se veían, prácticas simplemente. Yo observo, por ejemplo, ¿no? En programas de televisión, de comedia, de entretenimiento, con contenidos que eran en los años 80, quizá en los 90, en los primeros años de los 90, de cierto tipo, y que hoy ya te das cuenta de la misoginia que traían, de la carga ideológica que traían, y que uno no se daba cuenta, nos pasaban como de largo todo ese tipo de cosas, y es precisamente porque hoy hay nuevos entornos, ¿no? Políticos, culturales, sociales y demás. Y justo de eso quisiera preguntarte, doctora Flavia, ¿cuáles son estos nuevos saberes o nuevas habilidades con los que estas nuevas generaciones ya están enfrentando esta etapa de su vida como adultos, jóvenes o quizá adolescentes, en donde ya empiezan desde muy temprana edad a ejercer una ciudadanía que antes no te daban permiso hasta que cumplieras 18 años, porque estaba muy restringida por cuestiones legales, sociales, políticas y demás? Bueno, yo creo que todavía este es una discusión que no hay un consenso generalizado. Creo que hay unos acuerdos de mínimos respecto de cómo construir ciudadanía, cómo hacer formación cívica para generar una ciudadanía comprometida, ¿no? Yo llevo algunos meses pensando en esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los saberes, las habilidades y las competencias que uno debería enseñar para tener como resultado una ciudadanía participativa? Y si quieres al revés, ¿cuáles son los saberes, habilidades que ellos deberían aprender? ¿No? Porque yo puedo enseñar y que no se aprenda, entonces, que deberían aprender para que tengan. Y participé en un proyecto muy lindo, muy interesante en México, solicitado por el Instituto Nacional Electoral, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se llama Faro Democrático, que está destinado a jóvenes y jóvenes de secundaria, a partir de un convenio que el INE tenía con la SEP, con la Secretaría de Educación Pública, y durante varios meses con mi equipo de investigación creamos Faro Democrático. Entonces, estas preguntas lo hicimos entre el 2018 y el 2020, y está en línea en el portal del Instituto Nacional Electoral. Se hizo para las jóvenes y los jóvenes mexicanos, para ayudarles en su formación democrática. Entonces, muchas de las conclusiones a las que yo he llegado es que lo puedo organizar en 3 grupos, ¿no? Creo que hay un conjunto de saberes que hay que aprender, que tiene que ver con qué es el poder, cómo se ejerce el poder, quién tiene acceso al poder, cuáles son las reglas, cómo es la Constitución, que es el corazón del sistema político, ¿no? Cómo son las reglas para acceder y ejercer el poder, el sistema electoral, cómo son las instituciones. Entonces hay una serie de saberes, de conocimientos que una persona, una ciudadana y un ciudadano deberían tener. Pero también deberían tener información, es decir, no solo datos, sino información, capacidad de relacionamiento de esos datos. Y también deberían desarrollar la habilidad de comprensión, porque puedes tener los datos, puedes tener la información y no comprender, ¿no? Ahí ves, el sistema electoral mexicano es muy barroco, ¿no? Tiene un montón de reglas y... Entonces yo puedo saber que hay RP, pero puedo, no, perdón,
distritos de representación proporcional. Pero ¿y cómo funciona? Ahora digo, como es un tema que está tan en boga, ¿no? Hay que quitar los RP, y yo ayer estaba pensando, hay que decirle a mis amigas y a mis amigos, hagamos un taller para entender qué es mejor, porque yo así, a priori, no sé qué es mejor. Tengo pros y contras, ¿no? Entonces hay que hacer que la ciudadanía pueda tener estos debates. ¿Usted está a favor o en contra de que se reduzcan los RP? Pero no me venga con argumentos de no, sí hay que reducir los costos. No, no. Usted imagínese que tiene todo el dinero del mundo. Dígame qué es mejor para la representación, para la democracia, para la igualdad. ¿Tener más diputados de representación proporcional? Menos diputados de representación proporcional. Estos son los debates que una ciudadanía debería tener. Entonces, saberes, conocimientos, información, comprensión, capacidad de comprensión de esa información. Creo que esa ciudadanía, esas personas, ¿no? Además de tener estos, digamos, saberes institucionales sobre cómo funciona el sistema político, también deben desarrollar una serie de habilidades que tienen que ver con el respeto al otro que piensa distinto, pero también el reconocimiento al otro que piensa distinto, a la lucha por la verdad. Yo quiero saber la verdad más allá de que esa verdad me convenga o no me convenga. Después yo haré mi juicio, pero yo creo que una ciudadanía comprometida debe tener la verdad por delante. Usted dígame todo lo más cruento posible, yo después veo cómo lo proceso. Y me parece que luchar por la verdad nos hace más tolerantes, porque nos damos cuenta que no hay una verdad absoluta. Nos damos cuenta que hay diferentes maneras de pensar la verdad. Es decir, y si la verdad va por delante, entonces se ordenan, ¿no?, las piezas del juego de otra manera. Creo que una ciudadanía activa debe ser empática, es decir, tener la capacidad y la habilidad de ponerse en la posición del otro, aunque yo no me esté afectada por eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hombres que defienden la lucha por la igualdad de las mujeres, no hay una sola mujer, no puedo hablar de una mujer, de las mujeres. Bueno, evidentemente son hombres, pero entienden que las mujeres mexicanas han estado invisibilizadas y comparten esa lucha y son corresponsables de reducir las desigualdades. Eso es la empatía, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, digamos, aunque a mí no me pase eso, ¿no? Entonces, yo soy empática, yo soy capaz de ver que hay personas que no tienen los privilegios que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hago yo, que sí tengo privilegios, para reducir esas desigualdades? Creo que también una persona que tiene compromiso, que acepta las diferencias, que tiene información, que tiene capacidad de comprensión, automáticamente va desarrollando capacidad crítica. Es decir, va teniendo más elementos para ser crítico sobre cómo funciona el sistema. Y entonces, si tiene mayor capacidad crítica, y con esto cierro, mi idea, querida Lidia, tiene capacidad de agencia. ¿Qué es capacidad de agencia? Es la capacidad del individuo para reconocer su poder, para cambiar las cosas, la capacidad del individuo para querer involucrarse, la capacidad del individuo para ir a cambiar aquello que no le gusta. Y esto, y ya va el último elemento, mejora las posibilidades de control político. Y yo creo que hay que pasar de espectadores de la política a gladiadores de la política. Y estoy convencida que con todos estos elementos y algunos más, podremos tener una ciudadanía plena. Me gustó este último resumen, ¿no? De pasar de espectadores a gladiadores de la política. Hacemos una pausa y regresamos para seguir abundando de este tema que hoy nos ocupa, ciudadanía y participación en asuntos de política, y no necesariamente de eso, sino más bien construyendo una nueva ciudadanía. Continuamos.
Continuamos y nos fuimos a la pausa con estos interesantes conceptos que nos explicaba la doctora Flavia en torno a estos saberes y habilidades y competencias necesarias para pues ir participando más, para construir una nueva cultura política, diría yo, pero también para promover la participación de la ciudadanía. Y en este último bloque quisiera preguntarle a ambos qué opinan. ¿Estamos realmente en México construyendo una nueva ciudadanía o simplemente se está construyendo casi en automático porque así es la dinámica del ser humano, porque siempre es un proceso en construcción? ¿Qué estamos haciendo, doctor Hugo Borjas? Bueno, mira, la construcción de ciudadanía viene de muchas partes, algunas conscientes y otras inconscientes. Yo creo que la construcción consciente no es total. Hay algunas instituciones, hay algunos momentos en los cuales sí se tiene mayor conciencia de la construcción de ciudadanía. Una institución muy fuerte como es el Instituto Nacional Electoral lo hace realmente a sabiendo. Quisiera pensar que lo hacen con toda conciencia, creo que sí es así, y bueno, generan una manera de construcción. Hay algunas otras instituciones con menor esfuerzo, pero que también abonan. Pero sin duda alguna hay una construcción que se hace de manera inconsciente. Esa escapa muchas veces a querer manejar ese tipo de construcción y que proviene sin duda alguna del exterior. Hoy en día la ciudadanía está muy expuesta a información buena y mala, que eso al final del día termina siendo construcción. Entonces, creo que se conforma de varios elementos. Y por otra parte, la construcción de ciudadanía no ocurre en un fin de semana. Es un proceso largo. Podría decir que no es ni siquiera en un sexenio, pensando que estamos muy acostumbrados a pensarlo en todo le atribuimos al gobierno. El gobierno es el responsable de todo, ¿sí? No, hay veces que también la construcción de ciudadanía trasciende los sexenios, los tiempos de la política, y todos ellos hacen construcción de ciudadanía. Con lo cual, por ejemplo, también hoy en día tenemos referentes de ciudadanía que hace 20 o 30 años no se tenían y que hoy se trabaja por ellos y hace 20, y estoy hablando de sociedades que tienen, digamos, sus ciudadanías más participativas, más involucradas, pero que hace 20 años esos elementos no los tenían. Hoy esto también no es algo de que ya terminamos la construcción y punto. No, esto es día con día y es todo el tiempo. También se siguen discutiendo elementos, se sigue trabajando sobre ello, pero sin duda alguna lo que hoy tenemos es una gran exposición que también tenemos que considerarlo para la construcción de una ciudadanía que se adapte mejor a los requerimientos de una democracia que, en términos generales, es lo que queremos. ¿Sí? Sí, se pueden construir ciudadanías de muy diverso tipo, seguramente en países árabes la construcción de ciudadanía va por otro lugar, va hacia otro momento, están pensando en otras cosas, pero porque ellos no tienen referentes democráticos. ¿Qué es lo que nosotros queremos tener? Doctora Flavia, ¿qué nos dices de estamos construyendo ciudadanía? La ciudadanía se construye, como bien decía el doctor Hugo, por diferentes herramientas e instrumentos. Hay agentes de socialización primaria como la familia, como el grupo de amigos, como la escuela. Hay agentes de socialización secundaria, como los medios de comunicación. Entonces no hay un solo momento donde uno construye ciudadanía, es un proceso evolutivo, evidentemente, donde incluso el clima de la época, ¿no? Esto que decía, a mí no me enseñaron a usar lenguaje incluyente, o sea, mi generación no hizo eso, y ahora me están diciendo que yo tengo que hablar de manera incluyente. Bueno, es un proceso de transformación, el entorno también incide, ¿no? Yo quiero creer que estamos trabajando desde diferentes actores, sectores, en diferentes experiencias y estrategias, unas más formales, unas más académicas, otras más sociales. No sé, yo creé una red, se llama Red de Politólogas, que hoy tiene 681 colegas de 30 países,
y estamos construyendo ciudadanía todos los días, cambiando nuestro chip de cómo relacionarnos entre nosotras y cómo relacionar y cómo decirle a las nuevas generaciones, hey, así por ahí no. En un mundo donde te enseñaron a competir, la sororidad es una decisión política, como diría una de mis colegas. Entonces le estamos diciendo ese mensaje. Yo todos los días le estoy diciendo a mis estudiantes, aguas, así como a ti te han enseñado que se hace ciencia política, yo no hago eso. Yo hago una ciencia política que busca transferir conocimiento a la sociedad y ayudar a pensar los problemas de la sociedad. Entonces, lo que hacen las y los políticos genera pedagogía. Tenemos un serio problema en México con la clase política en general, de todas las ideologías, a nivel federal y a nivel estatal. A mí me gustaría que las personas que nos están viendo busquen dos películas. Una que se llama Invictus, que muestra el liderazgo ¿te acuerdas, Hugo? El liderazgo de Nelson Mandela a partir de una novela hermosa de John Carlin, que lo muestra de una manera muy distinta a lo que uno está esperando de un liderazgo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un desafío como sociedad de pensar cómo queremos que sean las y los líderes del siglo XXI. Invictus es una buena película que yo les invitaría a ver porque rompe con varios mitos de que el poder tiene que ser absoluto, ¿no? El poder no es así, y se lo cuenta a un señor que estuvo más de 23 años preso por pensar distinto. Y la otra película que a mí me gustaría que busquen en YouTube, porque está en acceso abierto, se llama El Orden Divino. Y es sobre el movimiento sufragista suizo. Y les pongo un ejemplo con el tema de los datos. Suiza, no Argentina, no México, fue una democracia siempre. La democracia suiza se vota todo, se decide todo, se participa en todo, porque existe medios de consulta popular y la ciudadanía van en los cantones y votan. Bien. ¿Ustedes saben en qué año le dieron el derecho al voto a la mujer en Suiza? 1972. O sea que durante muchísimos años dijimos que la democracia suiza era una de las democracias ejemplos de Europa y del mundo. Pero las mujeres no tenían derecho al voto. Y en 1972, las mujeres de los cantones suizos tuvieron que pedirle permiso a los hombres, es decir, tuvieron que ir a un referéndum, a una consulta popular, para poder votar. Y los hombres votaron, ya habían votado en los 60 que no, que las mujeres no eran iguales que los hombres y que por tanto no podían votar. Y en el 72 se generó una estructura de oportunidades, una coyuntura en el medio de todas las revoluciones que se estaban dando, el movimiento femenino en todo el mundo, y consiguen las mujeres suizas votar. Entonces hay verdades aprendidas que se van a cambiar. Dos películas, Invictus y El Orden Divino. El Orden Divino además hubo premios en Sundance, o sea, es una película de culto, ¿no? Y te desmonta, a mí por lo menos me rompió la cabeza porque yo dije, ay, ¿y yo por qué no había visto esta película antes? Porque me enseñó tantas cosas. Entonces el cine también es un agente de socialización, querida Lidia. El arte, la cultura. Nuestra maestra Line Barreiro en un evento de la red de politólogas el viernes nos dijo, le preguntábamos cómo se hacía ciencia política cuando no había pluralismo, cuando no había democracia, y ella decía, nosotros fuimos a la cultura, al activismo cultural como una manera de mostrarle a los paraguayos que había otra forma de relacionarse. Eso es también construcción de ciudadanía. Así de que creo que no es en automático, creo que las personas estamos expuestas a un montón de agentes internos y externos que nos van, digamos, de alguna manera formando. Lo importante es que las personas tengan ganas de aprender cosas nuevas, las que son más mayores, y luego ir con estrategias muy puntuales a los más pequeños y a las más pequeñas, porque el cambio viene de la mano de la educación. Creo que, bueno, pues con eso podemos concluir porque es justo ahí en la educación, no todo se lo podemos dejar al Estado o no todo, claro, tiene una parte fundamental porque tienen que construir
el entorno, el marco jurídico, las instituciones necesarias, pero también, bueno, pues la ciudadanía se construye efectivamente desde muchas esferas, desde las más básicas, la familia, la educación, etcétera, pero también esta parte nos toca a nosotros como ciudadanos, ¿no? Informarnos y participar. Y en ese sentido creo que estaríamos aportando a esta construcción de ciudadanía hacia un rumbo pues mucho mejor del que hoy tenemos. A los dos, muchísimas gracias. Algo más con lo que gusten concluir. Nos quedan como 30 segundos para cada quien. Doctora. Millones de gracias por esta oportunidad, querida Lidia, querido Hugo, siempre dispuesta a conversar con ustedes y a pensar estos temas, ¿no? Que me parecen súper importantes, a generar el diálogo, ¿no? Sobre cuestiones que tienen que ver con la convivencia ciudadana y con la construcción democrática. Gracias. Doctor Hugo Borjas, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Se quedan muchas cosas para la discusión. Sí, pero bueno, ya será en otra ocasión. Por lo pronto, bueno, esperamos que estos diálogos sirvan de algo para los que nos ven, nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, creo que hicimos una muy buena, bueno, me parece a mí que me gustó pues este asunto de llegar a diferentes generaciones porque creo que es necesario, ¿no? Reaprender o reaprender. Depende del lugar que se esté ocupando en este momento histórico. Tanto las nuevas generaciones que ya abrieron los ojos con tanta tecnología como para quienes nos venimos todavía de un mundo análogo y que de otras prácticas culturales, ciudadanas, sociales, que estamos también reaprendiendo a ejercer nuestra ciudadanía. Pues a los dos muchísimas gracias y a usted gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que este programa lo puede ver en cualquier momento a partir de mañana miércoles en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Soy Lidia Huache, gracias, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis invita al Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, en su próxima sesión el 7 de julio a las 17 horas a través de Google Meet. Se llevará a cabo el segundo simposio virtual iberoamericano de Sociología Computacional, encabezado por el Dr. Antonio Aguilera, investigador del Colegio de San Luis, del 14 al 16 de julio. Consulta el programa completo en Facebook. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos te invita al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre del 2021. Consulta la convocatoria. El Colegio de San Luis tiene para ti libros gratis de su fondo editorial. Entra a librería.colsan.edu.mx y selecciona libros electrónicos. Tenemos varias publicaciones relacionadas con estudios políticos, estudios sobre agua y sociedad, crítica y análisis literario, estudios desde la antropología o la historia. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Muévete,